Con mucho gusto, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, felicito y agradezco este espacio. No ha sido la tónica de las sucesivas reformas electorales en las últimas décadas en el país, que la autoridad administrativa electoral tenga la posibilidad de sentarse con los legisladores y hacer este intercambio de puntos de vista. La verdad es de agradecerse el ejercicio que se está haciendo. En segundo lugar, quisiera partir de algunas premisas en mi intervención. Primero, sin duda, el tema económico y los costos siempre son un tema polémico. Se trate de una autoridad administrativa electoral o no, es el ejercicio de los recursos públicos y sin duda también tiene que ver el costo de operación de una institución administrativa con el cúmulo de atribuciones que se le dan a la misma. Cada decisión que toma el legislador al dar una atribución, en este caso a la autoridad administrativa electoral, pues esa tiene un costo. Ahorita comentábamos con la diputada Juárez toda esta cuestión de traslado de paquetes, el modelo que se sigue, pues ese modelo tiene un costo específico que obviamente se puede hacer mucho más eficiente. Sin duda hemos avanzado mucho en esa dirección, ahorita les voy a mostrar algunos datos. Pero también es cierto que hay otros modelos que se pueden practicar más allá en el que hemos venido abundando en las sucesivas reformas electorales. Y quisiera también plantear otra premisa. A mí me cuesta mucho trabajo comparar a la autoridad administrativa electoral en México con cualquier otra autoridad administrativa electoral en el mundo. No conozco ninguna autoridad administrativa electoral en ningún otro país del mundo que tenga la cantidad de atribuciones que tuvo el IFE o que tiene hoy en día el Instituto Nacional Electoral. Por lo tanto, cuando en ocasiones se hacen estos parangones y se dice es muy costoso la administración de lo electoral en México frente a lo que significa en otros países, creo que no estamos siendo justos en términos del alcance en el número de atribuciones que una u otra institución pudieran tener. Y esto se puede documentar ampliamente para poder incluso separar lo que es el costo de la operación electoral per se de lo que son otras atribuciones, como por ejemplo las asociadas a la credencial para votar, que funge no solamente como un apoyo sine qua non para la organización de cualquier elección, sino también como cédula de identidad en el país, y como eso podríamos mencionar lo que tiene que ver con la administración de los tiempos de radio y televisión, en fin, atribuciones que a lo largo de las sucesivas reformas electorales se le han venido dando al Instituto Nacional Electoral. Miren ustedes, como lo mencionaba, el IFE antes, ahora el INE, es la consecuencia de sucesivas reformas electorales y en el entorno de las cuales, y aquí creo que es una cosa interesante a resaltar, el legislador no solamente le ha dado atribuciones a la autoridad administrativa electoral, sino le ha dicho cómo hacer las cosas y con qué estructura hacerla. Por ejemplo, pongo el ejemplo de la pasada reforma del 14. Le dio, al crearse el sistema con los OPLES, se le dio atribuciones al INE como instancia rectora del sistema nacional, pero se le dijo, creas una unidad técnica de vinculación cuyo titular incluso es miembro de la Junta General Ejecutiva y tiene un lugar en la Junta General Ejecutiva. También el legislador en la última reforma lo que hizo fue crear la unidad técnica de lo contencioso electoral, le dio el estatus también a su director como miembro de la Junta General Ejecutiva. Lo mismo sucedió con la reforma en fiscalización en la materia, para no hablar que toda la estructura desconcentrada de la institución está en la ley, que tiene que haber 300 distritos y que esos distritos tienen que operar con determinado número de funcionarios, al igual que 32 juntas locales con determinado número de funcionarios, y la misma Junta General Ejecutiva, que haya una dirección ejecutiva del registro, de administración y así sucesivamente. No son cosas que nosotros hayamos hecho para hacernos cargo de las atribuciones, sino al haber una reforma, dársele atribuciones a la autoridad administrativa, insisto, se le ha dicho cómo hacerlo y con qué estructura en lo general hacerlo.
Yo creo que este es un dato importante del cual tenemos que hacernos cargo. Es cierto, también el IFE en su momento, el INE en su momento creó otras auxiliares, pero lo sustantivo, lo fundamental en cuanto a la forma de operación está en las mismas leyes que nos hemos dado en la materia electoral. Por otro lado, la reforma del 14, como ustedes saben muy bien, ya el INE involucró al INE en todos los procesos electorales, desde el más pequeño de los municipios hasta la renovación del Ejecutivo Federal. Y como saben ustedes también, lo que tiene que ver con el financiamiento, las prerrogativas a los partidos políticos nacionales, este es un rubro que no forma parte del patrimonio de la institución, así está definido en la propia ley. Sin embargo, entra al instituto y inmediatamente es distribuido entre los partidos políticos. Esto también es importante señalarlo, porque luego en ocasiones cuando se habla del costo de operación del instituto se le quiere sumar lo que tiene que ver con las prerrogativas de los partidos. Esta es la historia muy brevemente en una lámina. En 23 años el IFE hizo 18 elecciones, 4 presidenciales, 6 de senadores, 8 de diputados federales. Acuérdense, aquí hubo un periodo donde hubo periodos cortos de senadores, por eso aparecen 6, y 3 elecciones extraordinarias. Sin embargo, en 5 años, el INE ha participado en 198 elecciones, como se indican ahí, una presidencial, una para la renovación de la Cámara de Senadores, 2 de diputados federales y 194 elecciones locales de muy diversa índole, desde renovaciones de congresos locales, gobernadores, presidencias municipales y elecciones extraordinarias a lo largo de estos 5 años. Esto ha cambiado sin duda la forma de operación y la vida que conocíamos en el Instituto Federal Electoral. Ha sido una sucesión permanente de elecciones del 2014 a la fecha, cosa que rompió los ciclos que conoció el IFE, que eran ciclos trianuales, en donde en un año se preparaba una elección, el siguiente año era el año de la elección y al otro era la evaluación y así sucesivamente. Esto a partir de la elección del 14 se modificó de manera radical. Ahora bien, yendo a los números, y no se puede abundar mucho en esto, he seleccionado solamente 2 láminas que creo que son muy ilustrativas y tienen ustedes a la vista. Hasta antes del primer corte son cortes trianuales, están los costos de operación del 97, del 2000, 2003 y 2006. Como ustedes pueden ver ahí, están a precios constantes, tomando el indicador del INEGI del julio del 2018 para estandarizar los costos y hacerlos comparables de un año a otro. A partir del 2007 están los costos anualizados. Ustedes pueden ver aquí con bastante claridad cómo aquí se pintan los ciclos trianuales. A pesar de que a partir del 2014 nos hacemos cargo también de buena parte de la operación de los procesos electorales en las entidades federativas, independientemente que sean o no concurrentes con una federal. Y el mayor costo de la organización de la elección a partir de la reforma del 14 recae justamente en el Instituto Nacional Electoral, porque somos nosotros quienes sorteamos a los ciudadanos, los capacitamos, instalamos la casilla hasta cerrar la propia casilla, que es ahí en donde está el costo más importante de la operación de la misma. Y como ustedes pueden ver, incluso en términos constantes, esto ha ido manteniéndose prácticamente equivalente, a pesar de que el número de atribuciones ha crecido de manera muy sustantiva de una reforma electoral a otra. Y si uno ve estos números comparados contra el presupuesto de la Federación, que es otra manera de ver las cosas, ya no solamente ver el costo de operación IFE-INE contra sí mismo de año a año, sino ya comparándolo contra ese presupuesto federal, encontramos que ha habido una caída sucesiva. Vean el primer cuadro del 2000, en ese momento el costo de operación del IFE en el 2000 era el 0.67% de total del PEF. Para el 2003 bajó al 0.66%, para el 2009 al 0.31%, y ahora nos encontramos ya en la parte de abajo por lo que tiene que ver con el costo de operación del INE,
En el 2015, que fue la primera elección ya del Instituto Nacional Electoral concurrente con las locales de aquel año, el costo del presupuesto en relación al PEF fue del 0.28. Y así ha venido cayendo sucesivamente, año a año, al 0.24, al 0.22, subió al 0.33 obviamente por las elecciones del año pasado, que ustedes saben por su volumen han sido las más grandes en la historia de nuestro país, y ahora para este año representa solamente el 0.18. Sin duda hay posibilidades de ser cada vez más eficientes y se nos ha dicho en ocasiones que somos muy eficaces pero poco eficientes. Yo creo que estos números pues ponen en perspectiva ese dicho y yo hablaría, si bien reconozco siempre que hay áreas de oportunidad, creo que la historia del IFE e INE ha ido ganando no solamente en eficacia y en certeza en la organización de los procesos electorales, sino también en eficacia en el uso de los recursos públicos. En fin, hay muchos datos que podríamos compartir con ustedes. Yo quise simplemente hacer una pincelada muy rápida de lo que esto significa y obviamente tomo nota de la encomienda que nos hace el consejero presidente de preparar un dossier para todas aquellas preguntas que se han puesto sobre la mesa y agradecerle al diputado Gutiérrez Luna no solamente la organización de la reunión, sino también sus propias notas que ya compartió conmigo en esta ocasión. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario.